Buenas, estimados participantes del Diplomado en Gestión de la Producción y la nueva era de la gerencia. Gracias a Dios, pues, con mucho sacrificio, pero creo que entusiasmadamente hemos llegado al último módulo que está relacionado con este diplomado. El módulo tiene que ver con el control estadístico y continuo de procesos, pero por Six Sigma. O sea, vamos a ver algo del control estadístico y continuo de procesos con 3 sigma o 3 sigma, y luego veremos también el mejoramiento continuo de avanzada que se refiere al Six Sigma, y veremos algo también del Lean Six Sigma para complementar todo lo que es la teoría del mejoramiento continuo de procesos dentro de los procesos de transformación fundamentalmente. Es importante destacar que hay que tener en cuenta algunas herramientas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, más que todo de herramientas cuantitativas, porque para poder evaluar la eficiencia o que los resultados de los procesos estén controlados, pues necesitamos valernos de la estadística y de la matemática. Pero como se los había dicho anteriormente por WhatsApp, no se preocupen, porque en realidad se necesita conocimientos básicos sobre algunas métricas de lo que tiene que ver con el mejoramiento continuo y estadístico de los procesos. Pero vamos a trabajar más que todo con software. En la mayoría de los casos no vamos a trabajar a mano. Simplemente se necesita manejar el software, fundamentalmente QN y MATLAB, porque ellos nos arrojan los diferentes resultados. Por ejemplo, MATLAB es muy completo. Pero en esta primera parte, por ejemplo, en las clases de este fin de semana, vamos a trabajar solamente con QM para irlos moldeando. Como es un programa que ya conocen, gracias a Dios, ustedes pues entonces se fortalezcan en ese software, y después pasaremos a lo que es el Six Sigma en sí. Ya no solamente con 3 sigma, sino con 6 sigma, cuando son modelos de mejoramiento continuo y estadístico un poco más exigentes. Bien, tenemos 6 submódulos. El primero son las herramientas básicas, estadísticas para el control de la calidad, un enfoque tradicional, que lo más probable es que ustedes ya lo hayan visto en algún otro curso. Vamos a trabajar con cartas de control, identificación de errores, pero oído, con 3 sigma. Ya después veremos también otros problemitas de cartas de control, pero un poco más exigentes, con Six Sigma. Fundamentos conceptuales de la metodología Six Sigma. Hay un amplio bagaje de conocimientos que tienen que ver con la metodología Six Sigma, no solamente con los enfoques, cuando se retoman los enfoques tradicionales de mejoramiento continuo, sino otros que son bastante innovadores. La capacidad del proceso, vamos a ver cómo hay que analizar y estudiar la capacidad de los procesos. Hay que tener muy en cuenta la distribución normal, hay que trabajar con normalización de datos. Eso es engorroso cuando se hace desde el punto de vista manual, inclusive con Excel, pero no vamos a valer de Maxima, y por eso es importante que ustedes lo tengan instalado. Después vamos a ver etapas de un proyecto de IMAI, que es lo que se está manejando en las estructuras organizativas para el mejoramiento continuo de procesos, y aplicaciones del Six Sigma y su conexión con el Lean Six Sigma, ya con la parte teórica, en el enfoque de gestión teórico, que se viene a complementar todos aquellos enfoques de gestión que ustedes vieron con la profesora Melissa en el primer módulo. Bueno, vamos a empezar. Yo quiero también dar la siguiente advertencia. Voy a empezar con lo más sencillo desde el punto de vista estadístico, porque estoy consciente de que muchos de ustedes, algunos, no están formados quizás fuertemente en la parte estadística. A mí lo que me interesa es que tengan algunos conceptos claros de las métricas que tienen que ver con el mejoramiento continuo y estadístico tradicional y de avanzada, que es con el Six Sigma, de lo que significa cada una de las métricas que vamos a ver. Vamos a hacer unos problemitas sencillitos. Ustedes lo tienen que hacer como tarea también, y con eso pues yo espero que en lo que avance los submódulos que vienen, ustedes tengan conciencia de
qué es lo que se está hablando, porque de lo contrario no va a tener sentido. Entonces, aquellas personas que ya son profesionales, que son expertos ya en la parte estadística, por favor, no vayan a considerar, a subestimar pues lo que se le va a repetir, porque hay que considerar también aquellas personas que pues no tienen el conocimiento y por algo están aquí metidas, pero tienen, lo que me importa a mí es que tienen esas ganas de darle para adelante. Vamos entonces a ver algunos conceptos, no todos, porque esto es bastante amplio, pero los que considero fundamentales para entender lo que es el mejoramiento continuo y estadístico de procesos. Herramientas estadísticas para el control de la calidad. Importancia. Las dimensiones del tipo de datos que se necesita analizar a fin de sugerir mejoras espectaculares de la productividad hace de las herramientas estadísticas elementos fundamentales científicamente comprobadas para fijar con total seguridad los cursos de acción de dicha mejora continua. La estadística, señores, es una ciencia, igual que la matemática. Yo me atrevo a decir que la estadística, similarmente que la matemática, es una ciencia básica y es muy, pero muy importante. Entiendo que hay gente que tiene fobia, pero cuando la estadística es aplicada a la solución de problemas, es bastante satisfactorio aplicar esos conocimientos. Bueno, de acuerdo a lo expresado anteriormente, se procede a llevar a cabo una breve explicación de algunas herramientas estadísticas básicas, pero fundamentales, antes de explicar formalmente el desarrollo de un mejoramiento continuo de procesos y aún más un proyecto Six Sigma. O sea, vamos a trabajar algunos conceptos estadísticos fundamentales para trabajar con la metodología 3 Sigma y después nos vamos a meter con los 6 Sigma. La media. Esa es una de las métricas fundamentales de lo que es el mejoramiento continuo de procesos y que usted dirá, ay, eso es muy sencillo. Bueno, pero si no lo entendemos bien, pues podríamos tener problemas, porque para la determinación de la capacidad del proceso, para la determinación de cómo es el comportamiento del proceso cuando se grafica una gráfica de control, hay que tener con cierta certeza lo que significa la media. Entonces, es una medida de tendencia central, igual que la moda, igual que otras medidas de tendencias, los percentiles, otras medidas de tendencia tan importantes dentro de la estadística, pero esta es la reina de alguna manera, ¿no? Es una medida de tendencia central que se traduce en el promedio aritmético de las observaciones, es decir, es la sumatoria de las observaciones entre el mismo número de observaciones. Usted suma una serie de observaciones, una serie de edades de ciertos componentes y lo divide entre ese número de personas que han aportado esas edades y esa es su media, ¿sí? Y aquí está la fórmula. La media, que es una métrica que tenemos aquí, es igual a la sumatoria de un conjunto de observaciones entre el número de esas observaciones. Sencillamente como esto. Ustedes dirán, quizás los ingenieros se burlarán y qué cosa tan sencilla. Pero en la medida que avancemos, pues la cosa se puede complicar si no tenemos claro. Entonces, esa, señores, es nuestra primera métrica que tiene que ver con la media. La desviación estándar. Miren, señores, la desviación estándar, si la media es importante, entender la desviación estándar es mucho, es el doble, el triple, qué sé yo, hasta 1000 veces más importante, porque la desviación estándar es la que nos va a señalar el comportamiento exacto de un proceso para ser optimizado. De hecho, lo que es la metodología 3 sigma, pues tiene que ver con la desviación estándar, porque el sigma es la desviación estándar. Y 3 sigma o 6 sigma es 6 desviaciones estándar, y la desviación estándar se denota con la letra griega sigma. Entonces, para mí o para todo profesor que está involucrado en la parte estadística, en la parte de señalamiento de mejoramiento continuo de procesos, pues tiene que tener muy en cuenta lo que es la desviación estándar. Formalmente, la desviación estándar es una medida de variabilidad que muestra qué tan dispersos o esparcidos se encuentran los datos con respecto a la media. Me explico de una manera cristiana, de una manera sencilla. Nosotros tenemos un conjunto de datos y hemos extraído la media, pero cuando nosotros calculamos la desviación estándar de ese conjunto de observaciones de datos, la desviación estándar nos va a decir, mira, que
es como una especie de promedio de las desviaciones de cada uno de los elementos que están conformando ese conjunto de datos con respecto a la media. ¿Qué tan dispersos están esas edades con respecto a la media central? Entonces, ¿qué pasa? En los procesos de producción, a la gente le interesa, el que está haciendo mejoramiento continuo, que esa disparidad, esa desviación que hay con respecto a la media de los datos, ese promedio, sea lo más pequeño posible. Porque la idea es que si, por ejemplo, tenemos un proceso de producción donde hay una media, donde el gerente de planta le interesa que la media sea de 150 gramos, pues mientras más se acerque la mayoría de la producción a ese 150 gramos, mucho mejor. Y cuando más se acerca es porque la desviación estándar es menor. Ahora, cuando la desviación estándar es mucho más grande, pues hay problema, porque si está por encima de la media, estamos regalando el recurso, y si está por debajo de la media, estamos estafando al consumidor. Entonces, la idea, señores, es llevar a cabo un proceso de mejoramiento que tenga que ver todo en la parte estadística con cierta seguridad, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, hay que tener bien claro la desviación estándar, porque es la reina del mejoramiento continuo de procesos. Entonces, formalmente es una medida de variabilidad que muestra qué tan dispersos o esparcidos se encuentran los datos con respecto a la media. Es importante señalar las diferencias entre la desviación estándar de la muestra con respecto a la poblacional o del proceso. Muchas veces en la vida real la poblacional se desconoce, porque conseguir todos los datos de una población infinitamente grande es difícil. Entonces, cuando se conoce con cierta certeza, o cuando en un proceso se conoce con cierta certeza esa población, nosotros decimos que la desviación estándar, por supuesto, es de la población y se denota certeramente con signo. Pero cuando se desconoce, se estima, y cuando se estima es con respecto a una muestra. Entonces, cuando la desviación estándar se refiere a una muestra de la población, se denota con S, ¿sí? Entonces es importante señalar las diferencias entre la desviación estándar de la muestra, que se denota con S, con respecto a la poblacional, que se denota con sigma. La primera es la más usada debido a la dificultad en la mayoría de los casos de contar con datos de la población total, por lo que es necesario estimarla. En la segunda se debe usar un número grande de datos, lo que hace infactible desde el punto de vista de los costos y de los tiempos. Entonces fíjense acá las dos fórmulas. Aquí tenemos la fórmula que trata de involucrar en una manera resumida la diferencia entre, fíjense qué interesante es esto, y por eso a mí me encanta, la diferencia que tiene que se involucra entre cada una de las observaciones con respecto a la media, la diferencia elevado al cuadrado, pero entre ese número de observaciones. Pero fíjense acá que el número de observaciones es menos 1, porque cuando la media, cuando la desviación, cuando el conjunto de datos es muy pequeño, es una muestra, es necesario corregir los grados de libertad que se están trabajando. Entonces hay que ajustar la forma. Fíjense que de la media es mucho más sencillo, es el mismo procedimiento, pero la dividen entre n porque es mucho más certera, ¿sí? Entonces esto es importante, tener en cuenta lo que es la desviación estándar. La distribución normal, señores, la distribución normal es tipo de distribución que se presta, que es la que se adapta, la famosa campana de Gauss, para los estudios de mejoramiento continuo. Si un conjunto de datos que estamos recolectando al normalizarse, que eso lo vamos a ver después, no obedece a una distribución normal, no estamos haciendo nada. Hay que ajustar el conjunto de datos para que se adapte a una distribución normal, y eso lo vamos a ver después. Nosotros vamos a trabajar acá con datos normalizados, y aquí van a ustedes a aprender, porque eso a mano es engorroso, pero lo van a aprender con los resultados que arroje el programa de MATLAB. Entonces la distribución normal es una distribución llamada también gaussiana, por la forma acampanada en la agrupación de los datos. Es una de las distribuciones más usadas, ya que representa un modelo que aproxima el valor de una variable aleatoria a una situación ideal, propicia para nuestro estudio, dependiendo de la media y de la desviación estándar.
Entonces fíjense, mis estimados amigos, acá tenemos una forma acampanada de los datos con respecto a una muestra que se puede haber tomado, ¿no? Entonces fíjense que en qué consiste científicamente la distribución normal, en que se toman un conjunto de datos, pero cuando se representan obedecen a una especie de campana. Hay unas observaciones que se van a ir a los límites de las colas y hay una gran cantidad de observaciones que se van a acercar a la media. Y fíjense una cosa, mis estimados amigos, que esto es lo que va a originar a lo que es el error uno y el error tipo 2, que después yo lo voy a explicar, pero para que ustedes tengan una idea, aquí por ejemplo el grado de expansión que lo tenemos con una sola desviación estándar. Cuando nosotros queremos un proceso, cuando le damos una permisibilidad de una sola desviación estándar, estamos permitiendo pues que los errores se acepten un poco más de errores, ¿no? Y acá va creciendo con un porcentaje que eso también nos lo va a dar la tabla de normalidad, que eso también se va a explicar acá. Fíjense que se trabaja con una desviación estándar, con dos desviaciones estándar y con tres desviaciones estándar. Con una desviación estándar decimos que los errores se aceptan en un 68.3%, después se acepta en un 95.5% y después un 99.7%. Cuando es el enfoque de 6 sigma es mucho más estricto. Entonces ahí es cuando la gente llora porque llegar a mejoramientos continuos de efecto cero, pues se dice que no, eso no existe, pero la gente se conforma con tener una desviación estándar de cuatro desviaciones estándar para poder resolver, optimizar sus procesos. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que son las herramientas básicas de la calidad. Esto lo propuso Deming conjuntamente con Juran y son herramientas que se utilizan para poder mejorar los procesos. Y empezamos con el primero, que es la hoja de verificación o el checklist. O sea, es muy importante esto, por ejemplo, cuando uno lleva al taller a un concesionario, cuando le dan el servicio, hay una especie de hoja donde el técnico, el mecánico revisa qué es lo que se ha chequeado. Entonces eso permite pues verificar qué es lo que se ha chequeado, qué es lo que falta por chequear, y eso pues es bueno para mejorar el proceso. Y se anota aparte cuáles procesos deberían mejorarse, cuáles hay que reemplazarse, etcétera, etcétera. En una empresa, por ejemplo, en un proceso de transformación en un día, el checklist o lo que es la hoja de verificación se pasa tanto en la mañana, a veces se pasa a mediodía, al entrar y en la tarde, para chequear que las llaves estén cerradas, que no hayan fugas, que las luces estén apagadas. O sea, el checklist es fundamental, es un documento fundamental para producir mejoras, porque si no se hace, se pueden crear problemas, quedan luces prendidas, quedan fugas de agua o de otro elemento que pueden generar costos dentro de la estructura organizativa. Entonces fíjese acá, o sea, en la soldadura, en el torno 1, en el torno 2, en el torno 3, por ejemplo, se detectaron ciertos defectos. Entonces es una hoja que se lleva el control de los elementos no deseables dentro de un determinado proceso de transformación. Este es fundamental, lo que es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión establece la correlación de ciertos valores con respecto a una determinada un determinado variable dependiente o independiente. Mientras más la correlación sea mucho más grande, entonces estos puntos se acercan a la línea central, a la recta. Ahora, cuando la dispersión es mucho más grande o no tiene correlación con respecto a una línea recta, se dice varias cosas. Se dice que la correlación es mala o que obedece a otro tipo de diagrama de dispersión. ¿Cuál puede ser? Un diagrama de dispersión logarítmica, no lineal como la que estamos viendo acá, exponencial, un sinfín, cuadrática, un sinfín de diagramas de dispersión que se pueden establecer de acuerdo al comportamiento de los datos que se estén manejando. Entonces, los diagramas de dispersión usan una colección de puntos colocados usando coordenadas cartesianas para mostrar valores de dos variables.
Al mostrar una variable de cada eje se puede detectar si existe una relación o correlación entre dos variables. En un proceso de producción se puede decir, bueno, se está usando un material nuevo. Entonces, si ese material nuevo, ¿qué tanto es la relación con algún problema que se esté presentando? Cuando se utilizó la mezcla del producto nuevo, del material nuevo, se incrementó, por ejemplo, el producto terminado malo. Y cuando se disminuye ese material, el producto bueno emerge. Entonces pareciera que hay una correlación allí. Entonces la gente toma los datos, al que le gusta tomar los datos, porque a veces el problema es que no aplicamos esto en las empresas, porque no nos gustan los números. Entonces el que toma y el que le gusta la matemática estadística dice, no, aquí hay un problemita, o sea, el problema es del material, porque mientras más lo uso, más salen elementos defectuosos, y entre menos lo uso, entre menos lo uso, pues más salen mejores. Y puede haber una correlación directa o inversa. Entonces eso es interesante que se explique, ¿no? Vamos con otra. Este es fascinante. Esto se usa mucho, tuvo un boom en su momento, lo que es el control estadístico de procesos, que es los famosos diagramas de Chicago, diagramas de espina de pescado. Y es sencillamente que muchas veces nosotros conocemos la causa, pero el origen no lo sabemos. Entonces el diagrama de espina de pescado y Chicago tiene una metodología en la cual tenemos un problema dentro del proceso de transformación y tratamos de ver de dónde se origina, en el entorno, dentro de la empresa, en las máquinas, en el mismo personal, en el tipo de insumo que estamos utilizando, en los métodos de trabajo, en los métodos de medición. Entonces, cada uno tiene sus espinitas y créanme que cuando en un conjunto de personas interesadas en una mejora del proceso se encuentra el problema que está causando el problema que se está originando dentro del proceso. Formalmente es un diagrama que relaciona un problema, un efecto con las causas que posiblemente lo generan. Este diagrama es muy importante porque obliga a buscar las causas que originan el problema. Su aspecto recuerda al de una espina de pescado, a la cual se le denomina también con el nombre de su creador, Diichiro Ichikawa. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Esto no es tan estadístico ni tan matemático, pero en juntas de operarios, en juntas de jefes de producción, etcétera, se pueden reunir y generar las ideas para solucionar un determinado problema. Y si se hace ordenadamente, créanme que se consigue la causa que está originando el problema en su momento. Bien, ustedes deben recordar lo que es el principio de Pareto. Eso lo vimos, aunque hay gente que me di cuenta que lo trabajó hacia la inercia. Una cosa tan importante como es el principio de Pareto, que consiste en que la mayoría de las actividades de las personas, un 20%, se explican por un 20%, una relación 80-20%. Se dice, por ejemplo, que un 20% de la población mundial tiene el 80% de la riqueza, que en una determinada universidad, en un curso determinado, un 20% de los estudiantes saca el 80% de las mejores notas. Entonces eso se ha demostrado desde el punto de vista económico que el principio de Pareto es cierto, que se cumple. Y nosotros lo vimos con la parte de los inventarios. O sea, determinamos que unos poquitos inventarios son los que tienen la mayor parte de la inversión, y en los cuales nos sirve porque vigilamos pues a quién le prestamos atención de primera mano, y no es que vamos a descuidar el resto del inventario, sino que hay que tener cuidado. Entonces es un gráfico de barras que permite separar los problemas más importantes o más relevantes de aquellos que no tienen importancia mediante la aplicación del principio 80-20 o principio de Pareto. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos, dentro de los procesos de producción? El que es gerente de producción, el que es jefe de producción, el que es el coordinador de producción, tiene muchos problemas en sus procesos. El que me diga que no tiene problemas dentro de un proceso de transformación, así sea de servicio, me está mintiendo. Entonces, y en la vida real también ocurre eso. Ustedes no pueden ponerse a solucionar todos los problemas de una vez. Hay que jerarquizarlos. Porque lo más probable es que cuando ustedes solucionen
unos pocos problemas, sin querer, directo o indirectamente, también solucionan los problemas más pequeños. Entonces, eso es una cuestión que está demostrada científicamente. Vuelvo y repito, el principio de Pareto no solamente es aplicar a los inventarios, sino a la resolución de problemas, la jerarquización de problemas para poder solucionarlo. Una vez que usted ha jerarquizado los problemas, usted puede aplicarle el diagrama anterior, el de Chicago, para determinar las causas. Pero hay que solucionar unos pocos, porque si no, nunca va a solucionar nada. Bien, vamos a ver otro que es el diagrama de flujo, toda una nomenclatura que nosotros en administración manejamos y los ingenieros de sistemas también manejan, y que es como el cardiograma de un determinado proceso. O sea, este, nos suministra información de una manera veraz y rápida sobre el desenvolvimiento de los procesos de transformación. Entonces es una representación gráfica de todos los pasos de que consta un proceso. Mire, aquí la palabra proceso es para arriba y para abajo. Como tal, es la representación esquemática de una sucesión de operaciones que componen un sistema. Son muy útiles en la industria por representar procesos. Recuerden que ustedes dentro de los procesos de transformación manejan eso, valga la redundancia, procesos. Y el proceso debe estar bien explicado, bien generado para poder llevar a cabo actividades funcionales de optimización. Señores, el histograma. El histograma es fundamental porque él se desprende de la distribución normal. Y nosotros lo vamos a trabajar, Dios mediante, en MATLAB. Porque la idea es que los datos que nosotros estemos recolectando antes de estudiarlo estadísticamente para efectos de control, hay que ver si obedecen a una campana de Gauss, hay que ver si obedecen a una normalización de una campana. Aquí fíjense que están representados y este histograma no se acerca mucho a lo que es la campana de Gauss, y en eso, como yo lo voy a explicar después, no se amarguen la vida por eso, hay que normalizar. Entonces el histograma es fundamental, tiene toda su práctica manual que no los voy a amargar la vida, además no hay tiempo. Simplemente, por ejemplo, MATLAB nos los da. Entonces nos dice, mira, el conjunto de datos que ustedes metieron de observaciones que tomaron en la muestra parece, obedece a una campana de Gauss o no aparece, no se asemeja a una campana de Gauss, y hay que normalizarla. Entonces, en la medida que se normaliza, hay unos indicadores que lo vamos a ver que nos dicen, mira, sí, esos datos ya están normalizados y obedecen una campana de Gauss, porque si no se hace así, pues no tiene sentido llevar a cabo el estudio de mejoramiento continuo de procesos. Eso lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Entonces es una representación gráfica que sirve para obtener a primera vista la distribución de la población, la muestra, respecto a una determinada característica, ya sea cuantitativa y continua, como la longitud o el peso. Es por lo general en forma de barras, en donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores replantados. Es una de las 7 herramientas de la calidad y que nos va a ayudar a nosotros al mejoramiento continuo, y ya tendremos oportunidad de hablar otra vez de esta señorita que es el histograma. Este es una de las herramientas fundamentales y que las vamos a trabajar. Vamos a trabajar con cartas de control por atributos y por variables, y ella, de los estudios que yo he tenido que hacer en las empresas, es lo que nos va a decir qué tan disperso está el proceso, qué tan fuera de control está el proceso. Y hay unas cosas interesantes allí, por lo menos que voy a explicar de mi experiencia en las empresas que he dado de asesoramiento sobre esto, qué cosas tan interesantes pasan y que mediante las gráficas de control podemos resolver. Bien, son gráficas que se utilizan para verificar la estabilidad del proceso. En este contexto, el proceso se dice que está bajo el control estadístico si a los parámetros de la distribución de probabilidad de una característica de calidad bajo estudio permanecen invariables en el tiempo. Me explico. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros trabajamos con la media como una métrica de evaluación estadística? Bueno, y trabajamos también con la desviación estándar. Bueno, la idea es que las cartas de control sea como una especie de cardiograma, pero cuando el proceso está bien, estos puntitos se acercan a la media.
Y cuando se escapan de una serie de límites de control, que lo vamos a ver y lo voy a explicar. Por ejemplo, aquí está un límite de control superior, aquí hay una media, un límite medio, aquí hay un límite de medios inferior. Cuando los puntos están fuera de esos límites, que los vamos yo los voy a explicar, pues se dice que la gráfica está fuera de control. Estadísticamente hay un problema allí dentro del proceso de transformación. A mí me ha tocado evaluar eso en algunos procesos y hemos determinado cuál es el problema, por qué tiene ese comportamiento anormal. Y fijar los cursos de acción, porque esto es dinero que se está desperdiciando allí, señores. Y al gerente, a la empresa, lo que le interesa es ahorrar ese dinero. Y un gerente de producción, mientras mejor optimice sus procesos, controle sus procesos, pues mucho más contento va a estar el dueño de la empresa. Bien, vamos entonces a hablar ya de las actividades estadísticas. Vamos a trabajar con algo sencillo, señores. No me importa cómo lo hagan, a mano, con Excel, pero con algún paquete. No me interesa, pero sí quiero que hagan esta tarea a conciencia, señores. Es importante porque si ustedes no... aquí hay un error, aquí es tema uno, ¿no? Porque si ustedes no toman reflexión, no toman conciencia, no reflexionan sobre esto, de nada sirve lo que están haciendo el curso, de verdad. Ustedes están gastando dinero, tiempo, y bueno, para mí es satisfactorio hasta donde ustedes han llegado, pero que ustedes se vayan con ciertos elementos de mejora, como es esto, ¿no? Entonces, fíjense, la actividad es: suponga que usted es el gerente de planta de una importante empresa de productos para golosinas para niños. Usted le ordena al coordinador de producción de la línea 1 que tome una muestra de un popular producto infantil cuya especificación de peso debe ser de 150 gramos. Usted le dice al tipo, bueno, vaya y agárreme 10 sobrecitos de ese determinado producto cuya especificación ya establecida dentro de la tolerancia de los parámetros de ese proceso debe ser de 150 gramos. Cuando el coordinador de producción le llega a usted, ha tomado 10 muestras y cuando lo pesan tiene este comportamiento de 155, 160, 149 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, suponga que toma una segunda muestra, también con 10 observaciones, una muestra aparte, a lo mejor la hizo el otro día, y fíjense los pesos que tiene. Es un supuesto, a lo mejor el proceso está mejor, ¿no? Pero fíjense los diferentes pesos que tiene las bolsitas, ¿no? Estoy exagerando. Pero la idea, la intención de es que ustedes apliquen lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Entonces, calcule la media y la desviación estándar típica, porque es de una muestra. Por el medio que usted crea conveniente, lápiz, Excel, Minitab, si ya lo manejan, por si acaso, uno sabe. Entonces, ustedes van a tratar de determinar cuánto es la dimensión de la desviación estándar y cuánto es la media. Y me van a decir cómo está el proceso, ¿no? Claro, esto no se hace así, esto hay otras cosas, simplemente para que tengan una idea de la importancia de lo que es la desviación estándar y la media. Lo van a hacer con la muestra 1 y usted va a decir si está fuera, si está fuera la del gerente, cuál muestra desearía y por qué. O sea, van a hacer el mismo procedimiento, van a calcular la media y la desviación estándar para las dos muestras y ustedes se van a inclinar en cuál muestra a ustedes les gustaría trabajar. Claro, todavía con escándalos de desviaciones, pero ustedes van a decir ¿y por qué? Ustedes se van a inclinar por la muestra 1 o por la muestra 2, de acuerdo a los resultados que han tenido. ¿Sí? En todo caso, ¿qué acciones llevaría a cabo para disminuir la variabilidad del proceso? Porque eso es lo que interesa en el mejoramiento continuo de procesos. ¿Cómo disminuir la variabilidad? Porque la idea es que aquí las bolsitas todas salgan a 150 gramos o al menos sea lo más parecido, pero aquí esto es un escándalo que se está presentando acá. Cuando haya una variabilidad tan alta, señores, hay un problema, porque ya dije, pues ni al cliente ni a la empresa le interesa que los estándares se escapen de lo que se ha prefijado. Bueno, entonces este es el primer video de lo que tiene que ver con el tema 1 y entonces voy a pasar a lo que es el tema 2, ya un poquito a trabajar con cartas de control. Entonces quedamos pendientes. Pues gracias.